Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Les agradezco mucho que estén aquí, que me estén viendo en el Facebook Live y también para las capacitaciones que se le dan al Sindicato en Telecomunicaciones de México. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan importante que es cómo saber si soy trabajador, porque las empresas nos hacen pensar a nosotros, los trabajadores, que somos empleados por contrato, que no tenemos derecho a prestaciones, a aguinaldo, a vacaciones, al seguro social, y esto no es así. Tenemos que identificar bien cuáles son las formas en las que nosotros prestamos el trabajo que delimitan, que bordean estos puntos finos para saber si somos o no trabajadores. En el video anterior, en la parte 1 de cómo saber si soy trabajador, estamos incursionando en las 3 preguntas importantes. ¿Dónde? En el lugar donde se establezca por el patrón para darse el trabajo, para prestar el servicio. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo? El plazo que indique el patrón. Y la tercera pregunta importante, ¿de qué forma o de qué manera? De acuerdo con las instrucciones y requisitos que marca el patrón. Estas son las 3 preguntas que cuando las contestamos, aunadas a los elementos de la subordinación, que se ven en la parte final del video anterior, nos dan una clara idea si somos o no trabajadores. En esta segunda parte de este importante tema, porque es increíblemente importante saber esto, vamos a hablar acerca de la intermediación laboral, que es la subcontratación que tanto afecta a este gremio de manera internacional. Para esto les voy a presentar un material que les preparé. ¿Cómo saber si soy trabajador? Segunda parte. Bueno, los artículos 12 al 15 de la Ley Federal del Trabajo regulan lo referente a la intermediación laboral, de tal forma que intermediario, vamos a definir al intermediario, es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten sus servicios a un patrón. Esto es un intermediario. La persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten el servicio a un patrón. Este es un intermediario. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos, aquí viene la clave, con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Esta será la diferencia entre un trabajador subordinado y un trabajador subcontratado. ¿Sale? Fíjense bien. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Entonces, estas empresas que se dedican a contratarse con las grandes gigantes, inclusive con todas las que tienen concesiones federales y con sus elementos propios y con materiales propios van a llevar a cabo el servicio, ellos serán considerados patrones. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de la Ley Federal del Trabajo por los servicios prestados. Claro que sí. O sea, se tienen que hacer responsables de la vida, de la integridad, de la salud de sus trabajadores. Entonces, los trabajadores tendrán los siguientes derechos.
Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa y establecimiento. Claro que sí, no hay trabajadores ni de primera ni de segunda en nuestro país. Todos son iguales. Y los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. No. Si vamos a hacer la de intermediarios, no podemos enriquecernos restándole el salario al trabajador. Eso está prohibido por la ley. Ahora, en las empresas que ejecutan obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, que es el caso de las telecomunicaciones, y que no dispongan de elementos propios suficientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas siguientes. La empresa beneficiaria será, fíjense bien, solidaria responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores. ¿Esto qué significa? Que también tiene obligación de responder por todas las prestaciones y los salarios a los que los trabajadores tienen derecho. Y la segunda, muy importante, los trabajadores empleados en la ejecución de obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares dentro de la empresa beneficiaria. No puede haber una distinción entre trabajadores. No hay trabajadores menos ni trabajadores más. Todos deben tener las mismas condiciones de trabajo. Y para determinar la proporción se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentran instaladas estas empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo. Sin embargo, la parte más importante será esta, de que los trabajadores que están proveyéndole a la empresa beneficiaria tendrán las mismas condiciones de trabajo y las mismas retribuciones que aquellos que están contratados directamente con la empresa. Y de no ser así, la empresa beneficiaria será solidariamente responsable por estas obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede ser demandada. Eso significa solidariamente responsable. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra parte de esta subcontratación, el régimen de subcontratación. El trabajo en esta modalidad está previsto en los artículos 15A a 15D de la Ley Federal del Trabajo. Y el trabajo subcontratado es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia. Fíjense bien, aquí está el elemento de la subordinación. A favor de otra persona física o moral que resulta beneficiada de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Así es. Esta empresa beneficiada bueno, obviamente se beneficia con el trabajo de los trabajadores subcontratados y esta fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios. Este tipo de trabajo cumplirá con las siguientes condiciones, nos dice la ley. Estas son de verdad las reglas básicas de la operación de la subcontratación. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Es decir, si aquí todos somos, por ejemplo, panaderos, porque trabajamos en una panadería, pues adivinen qué, no podemos subcontratar panaderos. Solo podemos subcontratar personal especializado. Imaginémonos que en la panadería estamos en la ciudad de Mérida, donde hace muchísimo calor. Y entonces se va a implementar un sistema de refrigeración o un aire acondicionado. Esos son trabajadores especializados, ¿sale? Deberá justificarse por su carácter especializado. Las actividades de estos trabajadores subcontratados deberán ser justificadas dentro de la empresa. No es a libre albedrío, no.
debe justificarse y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que se realizan en el resto, por el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Así es. No podemos, si todos aquí somos ingenieros en telecomunicaciones o trabajadores de las telecomunicaciones, pues no podemos subcontratar a menos que sean servicios especializados. Hay que identificar bien cuáles son estas características dentro de nuestras áreas de trabajo y también dentro de las empresas, porque el abuso de esta figura de la subcontratación ha dado lugar a millones y millones de abusos en contra de los trabajadores de nuestro país. De no cumplirse tales condiciones, el contratante se considerará patrón, fíjense bien, el contratante se considerará patrón para todos los efectos previstos en la Ley Federal del Trabajo, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Así es. Ellos también, el beneficiario que está subcontratando los servicios, se tiene que hacer responsable de las obligaciones de la seguridad social, que incluye las tres grandes ramas de la seguridad social, que es el servicio médico, nuestro ahorro para la vivienda o el derecho de comprar una vivienda por medio de nuestro trabajo, y la tercera, el ahorro para nuestro retiro. El régimen de subcontratación se formalizará con un contrato escrito que se firmará entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista. Si no hay este contrato, todos son directos de la empresa, todos. Hay que tener cuidado. La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato que la contratista o el contratista cuente con la documentación y los elementos propios y suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, porque si no, será solidariamente responsable de estos y tendrá el cargo de todas las obligaciones en salarios y en seguridad social de los mismos. Es importante que nosotros podamos identificar bien si somos trabajadores o no, o si somos personas físicas con actividad empresarial como un contratista. Hagan, por favor, todos un análisis de las preguntas que vimos en la primera parte de este video y seguiremos desmenuzando estos temas que le tienen que dar una luz al trabajador nacional para saber pelear sus derechos, para defenderlos y saber que no está solo. Esta es una de las muchas capacitaciones que se le dan al Sindicato en Telecomunicaciones de México. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando un saludo, nos vemos después. Buenas tardes.